¿Cómo andás, Mariano? Buenas tardes, aquí Pablo y el equipo de Sloto, te saludamos. Hola Pablo, ¿cómo va todo? Bien, ¿y vos? Muy bien acá. Muy bien, acá siguiendo con atención las novedades de este caso que nos llega del otro lado del charco y que tiene algunas similitudes con otros episodios que hemos visto en época reciente relacionados con algunos dirigentes sindicales, como fue por supuesto primero el caso del Caballo Suárez y más cercano en el tiempo el Pata Medina, claro, que guarda muchas similitudes, sobre todo en este último caso con los aspectos penales, y empiezan a saltar algunos elementos que en realidad, Pablo, te diría que están llevando preocupación a la dirigencia sindical en general, claro, toda vez que muchos de ellos están acostumbrados a no estar bajo la lupa, por lo menos lo que hace a sus patrimonios y a sus actividades extra sindicales, y esto por supuesto que enciende una luz de alarma en el sector y pone en evidencia un caso que a partir de lo que se va conociendo en el aspecto penal es escandaloso a todas luces y que tiene detrás por supuesto una historia sindical de idas y vueltas muy propia de los sindicalistas argentinos, además con la condición de hereditario que tiene en este aspecto no solo el sindicato sino también la fase empresaria de Marcelo Balcedo como titular del diario Hoy de La Plata, otro emprendimiento que había sido heredado de su padre, de Antonio Balcedo, fallecido en el año 2012. Por eso te digo, hay muchos elementos que hacen de este caso algo singular, pero al mismo tiempo que guardan vinculación con otros episodios penales y por supuesto generan preocupación en el ámbito sindical. Esta preocupación, toca a todos por igual, según la cercanía o no que tengan que ver con el gobierno, en momentos además fuertes, ¿no? Donde hay discusiones importantes que se vienen a partir de marzo también, que tienen que ver con, no sé, reforma laboral. ¿Vos crees que están todos preocupados de la misma manera o otros pueden estar un poco más relajados? Yo creo que este caso particularmente tiene que generar una preocupación extendida, porque justamente uno podía decir, y durante mucho tiempo se habló, por ejemplo, del Caballo Suárez como el sindicalista preferido de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Se hablaba del Pata Medina como que podía tener algún grado de vinculación con algún sector del kirchnerismo, etcétera, etcétera, pero lo que queda muy claro, Pablo, en este caso particular de Marcelo Balcedo, es que si hay algún alineamiento político que endilgarle, no es justamente el kirchnerista, es decir, es un dirigente que ha tenido en la historia reciente, por lo menos, muchas más terminales políticas con el macrismo que con cualquier otra fuerza política, y para esto, bueno, basta con ver en los últimos años muchas de las tapas del diario Hoy de La Plata, pero sobre todo yo me detendría más que en eso, me detendría en la afiliación dentro de los espacios sindicales de Balcedo y del SOEM. Él, teniendo otros núcleos donde recostarse, eligió poner al SOEM en las 62 organizaciones, que es aquel sello que tiene mayor identificación con el macrismo. Lo lideró en vida durante muchos años Jerónimo Momo Venegas, hoy está su sucesor en la UATRE en este espacio, que es Ramón Ayala, y que lo único que queda claro de ese núcleo, que alguna vez se lo denominó el brazo político de la CGT, es que hoy es un apéndice del Ejecutivo desde el cual el ministro de Trabajo, Jorge Treaca, y otros funcionarios actúan, operan y trabajan permanentemente para lograr incidir en la creación de una nueva CGT más temprano que tarde, que sea en la medida de lo posible, por supuesto en los planes del gobierno, afín a la administración actual. Sí, y hay mucho que investigar, lo mencionabas al Momo Venegas, y la hija fue, ¿no? En su momento, que reclamaba que habían robado el dinero, que era del padre, también una cuestión realmente increíble. Sí. Y a propósito de esto que mencionabas, Laura Alonso ha tuiteado en el día de hoy, quien está a cargo de la Oficina Anticorrupción, puso: sé que muchos me acompañan con esta idea, así que les pido su ayuda y apoyo. Es importante recuperar la confianza en todos los ámbitos de la vida pública y la transparencia es el camino, a propósito de que deberían presentar las declaraciones juradas, ¿no? Para saber el dinero que tienen y de dónde vienen los sindicalistas, los llamados siempre gordos, que sabemos que dinero hay y mucho, ¿no?
¿Sabés a qué me recuerda esto, Pablo? Yo cada vez que se presenta, la última vez que se lo presentó con bombos y platillos esta iniciativa, Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, gobernaba la Alianza, y estaba la Argentina sumida en una crisis sin precedentes que terminó, como todos sabemos, en las infaustas jornadas de diciembre de 2001. Sí. Yo, en estos casos, detrás de propósitos que pueden parecer loables, como la transparencia, la visibilidad de la utilización de los recursos de los afiliados, etcétera, etcétera, yo generalmente me quedo con lo que son necesidades políticas y, en última instancia, maniobras distractivas y hasta aprietes a la dirigencia sindical. Generalmente, todo lo que pueda ser buenos propósitos cuando se trata de transparentar la actividad sindical, en mi experiencia por lo menos, lo único que ponen de manifiesto es la necesidad de los gobiernos de poner en sumisión a la dirigencia sindical y obligarlos a encolumnarse en momentos, por ejemplo, donde el gobierno va a estar necesitando la aprobación durante el verano mismo de la reforma laboral. Por eso ahí mismo por eso te hacía referencia al tema, digo, porque empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Y es más, recuerdo también, hace poco fue el allanamiento, recordarás, en la casa de Petrov, lo que fue Norainakis también, en aquellas personas tan vinculadas a Hugo Moyano y a Pablo Moyano, una persona que estaba vinculada a la seguridad también, justo el día anterior en que Pablo Moyano de alguna manera rechazaba la reforma y estaba marchando con camioneros a la plaza, ¿no? Digo, por eso trato de poner el foco un poco en esta cuestión y esta presión que se genera sobre sectores que se pueden estar mostrando un poco díscolos a una reforma que sabemos que va a traer conflicto y ya la trajo, y que no pudo prosperar el año pasado y que se espera que pueda avanzar en marzo. Mira, Pablo, yo, lejos de tener dotes de adivinación, me animo a anticiparte que más temprano que tarde vas a tener de este tipo de allanamientos, de operativos, en sectores ligados, por ejemplo, a Sergio Palazzo, al dirigente de los bancarios. Y te digo por qué. Porque si bien tiene... Sí, muy contrario a la reforma y muy enfrentado, ¿no? Está claro. Bueno, yo te diría que ese es el vector principal, porque si bien Palazzo tiene una vinculación, por supuesto, con Hugo Moyano a través de Independiente y también a través de algunas líneas políticas, lo cierto es que, más allá de la reforma laboral, hoy Palazzo es el dirigente que tiene a su cargo la primera paritaria de 2018, es decir, aquella negociación que en la visión del gobierno debería marcar un rumbo para el resto de las negociaciones salariales, y por lo tanto, con la presunción de que Palazzo no va a querer allanarse a la pauta salarial de aumentos de 15% que impulsa el gobierno este año, yo me animo a pensar que si va a haber algún operativo, no va a faltar algún juez de estos que son tan sensitivos a las necesidades del gobierno que haga un operativo de estas características. Te digo, insisto, no son poderes de adivinación, es simplemente conocer un poco el panel sindical y los relacionamientos de los gobiernos a lo largo de la historia reciente, y saber que en general las administraciones nacionales intentan primero por las buenas y cuando no pueden intentan por las malas. Sí, realmente increíble. Igual, más allá de toda esta cuestión de la que estamos hablando, que es por supuesto muy interesante, qué patrimonio, cuánto dinero, ¿no? Encontrado allí, la cantidad de vehículos, y qué poco claro que queda el origen de estos fondos, ¿no? Es que siempre en la Argentina ha sido muy opaco el funcionamiento de los sindicatos. Sin ir más lejos, el tema quizás no sea tanto el uso de los recursos, sino de qué manera poner la lupa ahí y cuándo hacerlo, porque en definitiva lo que sucede con estos episodios que son tan cinematográficos, que llevan a la cárcel a algunos dirigentes, es que muchas veces, como tienen un impulso inicial político, terminan quedando en la nada, producto de que ese impulso político se agota rápidamente y los gobiernos luego tienen la necesidad de recomponer los vínculos con las dirigentes. Es decir, por eso te digo que a veces es hasta contraproducente. Y te pongo un caso muy puntual. El Caballo Suárez, un tipo que nadie en la dirigencia sindical ha defendido porque, por supuesto, todo tipo de desfalcos y de fraudes se le han achacado en su historia, pero el tipo termina preso porque la causa central tenía que ver con un reclamo gremial, no tenía que ver con desvío de fondos, no tenía que ver
con fraude con los fondos de los afiliados, sino con haber encabezado una protesta gremial. Es decir, la única de las causas por las cuales era discutible llevarlo a la prisión era la que finalmente logra la prisión, el encarcelamiento preventivo del Caballo Suárez. En ese sentido es como te digo que habrá que ver cómo evoluciona este expediente. Por supuesto, siempre han sido, volviendo a tu pregunta inicial, siempre han sido opacos los manejos de fondos por parte de los dirigentes sindicales, y nunca, a no ser estas cuestiones episódicas o más bien marketineras, en su momento de Patricia Bullrich y hoy de Laura Alonso, nunca ha sido voluntad de los gobiernos poner de manifiesto y realmente transparentar la actividad sindical para beneficio de los afiliados. Cuando lo han querido hacer ha sido solamente para disciplinar a los dirigentes sindicales y para asustarlos y luego rápidamente dar marcha atrás con este tipo de medidas. Por eso me permito, una vez más, con algunos protagonistas que se repiten en este gobierno respecto del de la Alianza, sospechar de las intencionalidades finales del gobierno nacional para presentar esta iniciativa. Clarísimo, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Abrazos para vos y para el equipo. Hasta luego. Mariano Martín, periodista especialista en temas gremiales.